Hay verdades que incomodan, verdades que no agradan a oídos acostumbrados a excusas, pero son esas verdades las que liberan. Una de ellas es esta: el 97% de las personas nunca alcanzará el verdadero éxito. No porque les falte talento, no porque les falte inteligencia, sino porque les falta algo infinitamente más valioso: un propósito definido, un pensamiento disciplinado y acción continua. Durante más de 20 años, entrevisté a los hombres y mujeres más exitosos del mundo: industriales, científicos, políticos, inventores, líderes que cambiaron el curso de la historia. Y en cada encuentro hacía la misma pregunta: ¿qué lo llevó a la cima, mientras tantos otros se quedaron en el camino? Las respuestas, aunque expresadas con palabras diferentes, siempre apuntaban a los mismos principios sencillos, pero que la mayoría no tiene el valor, la paciencia o la disciplina para aplicar. La verdad es esta: el éxito no es para quienes lo desean, es para quienes lo deciden. Y esa decisión no se toma una vez, se toma todos los días. Al despertar temprano mientras otros duermen, al estudiar mientras otros se distraen, al actuar mientras otros dudan, al continuar mientras otros se rinden. La razón por la que el 97% fracasa no está en el mundo exterior. Está en sus creencias, sus hábitos, su falta de claridad y, sobre todo, su negativa a asumir la responsabilidad total de sus vidas. La mayoría espera ser salvada por el gobierno, por el jefe, por la suerte. Pero el éxito, ese maestro exigente, solo extiende la mano a quienes se levantan por sí mismos. Y por eso estoy aquí hoy, para decirte con todas las letras que tú puedes estar entre el 3%. No importa dónde naciste, no importa tu educación, no importa tu pasado. Siempre y cuando, a partir de ahora, estés dispuesto a aplicar los principios eternos que rigen toda conquista. A continuación, hay 5 puntos, 5 razones que explican por qué la mayoría nunca llegará, y 5 caminos que puedes seguir para asegurar que tú no serás uno de ellos. Cada punto será como un espejo. Quizás no te guste lo que veas, pero si tienes el valor de mirarlo, podrás cambiar. Porque el poder para triunfar ya está dentro de ti, solo está dormido. Y este discurso es el despertador. Comencemos con la primera razón por la que el 97% de las personas nunca alcanzará el éxito: la ausencia de un propósito definido. Esta es, sin duda, la falla más común, más fatal y más sutil que encontré a lo largo de todos mis años entrevistando a los grandes triunfadores del mundo. La mayoría de las personas vive como hojas al viento. A veces son llevadas por las obligaciones, a veces por los miedos, a veces por los deseos de otros. Trabajan, pagan cuentas, enfrentan problemas, incluso sueñan. Pero rara vez se detienen a definir con precisión absoluta lo que realmente quieren de la vida. Y quien no sabe lo que quiere, inevitablemente, termina sirviendo a quienes sí lo saben. Henry Ford sabía exactamente lo que quería: crear un automóvil accesible para el ciudadano común. Thomas Edison quería dominar la electricidad y llevar luz donde antes había oscuridad. Andrew Carnegie quería construir la compañía siderúrgica más grande de la historia. Ninguno de ellos empezó con lo que necesitaba, pero todos empezaron con lo que importaba: un propósito claro, escrito, específico y dominante. El propósito es como una brújula interna. Guía tus decisiones, determina con quién andas, qué estudias, qué ignoras, qué rechazas. Cuando tienes un propósito, ganas poder de enfoque, y el enfoque es la palanca que mueve montañas. Durante mis estudios conocí a un joven llamado Edwin C. Barnes. Él tenía un único deseo: trabajar con Thomas Edison. Pero no como un empleado cualquiera. Quería ser socio de Edison. Una idea aparentemente absurda para alguien sin dinero, sin contactos, sin experiencia.
Pero Barnes tenía algo que el 97% no tiene: un propósito definido. Viajó en tren, sucio, con ropa sencilla, y se presentó ante Edison. No fue contratado, pero no se rindió. Consiguió un trabajo modesto en la empresa y pasó meses observando, aprendiendo, esperando, hasta que surgió una oportunidad que nadie quiso: vender un nuevo equipo llamado dictáfono. Barnes se ofreció, luchó, vendió con maestría y se convirtió, años después, en socio de Edison. ¿Por qué? Porque sabía lo que quería desde el primer instante. Ese es el poder del propósito definido. Transforma lo improbable en posible. Da resistencia en los días difíciles. Impide que aceptes migajas cuando naciste para conquistar banquetes. Te da autoridad sobre ti mismo. Ahora, detente un instante y pregúntate: ¿cuál es mi propósito? No tener una vida mejor. No ganar más dinero. Eso es genérico. Tu propósito necesita ser claro, específico, inspirador y medible. Escríbelo. Hazlo visible. Léelo todos los días y, sobre todo, actúa de acuerdo con él. La razón por la que el 97% no tiene éxito es porque el 97% vive sin rumbo. Pero tú puedes ser diferente. Definir tu propósito y con eso cambiar completamente la dirección de tu vida. El segundo motivo por el que el 97% de las personas nunca alcanzará el éxito es simple, doloroso y absolutamente cierto. Permiten que el miedo tome las decisiones en su lugar. El miedo es el ladrón silencioso de sueños. Se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Susurra al oído palabras que parecen sensatas, pero que en el fondo tienen una única misión: mantenerte exactamente donde estás. No es el momento adecuado. No eres lo suficientemente bueno. ¿Y si fallas? ¿Y si se ríen de ti? Y sin darte cuenta, dejas de intentar, de crear, de atreverte, y empiezas a aceptar migajas como si fueran recompensas. Durante mi vida he identificado 7 miedos principales que paralizan a la mayoría. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la pérdida del amor, a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. Y el más traicionero de todos, el miedo a asumir la responsabilidad total de la propia vida. Este último es el más común, porque es cómodo creer que las circunstancias, el gobierno, el jefe, los padres o incluso el destino son los culpables. Es más fácil culpar que actuar. Pero el 3% que triunfa comprende una verdad que lo cambia todo. El miedo es solo una sugerencia, nunca una sentencia. Puede llamar a la puerta, pero tú decides si lo dejas entrar. Y, más aún, decides si va a controlar tu agenda. Piensa en alguien como Elon Musk. Cuando decidió fundar SpaceX, fue ridiculizado. Cuando invirtió todo lo que tenía en Tesla, dijeron que lo perdería todo. Y quizás lo perdió. Pero él no dejó que el miedo decidiera. Él decidió. El miedo puede ser un consejero, pero nunca puede ser el jefe. Y te pregunto, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces te has detenido antes incluso de empezar? ¿Cuántos planes has dejado en un cajón? ¿Cuántos sueños te has tragado? Entiende. Cada vez que actúas guiado por el miedo, estás entrenando tu mente para obedecerlo. Pero cada vez que actúas a pesar del miedo, estás entrenando tu valentía. Y la valentía es como un músculo. Cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. Durante los 30 días de aplicación de los principios que enseño, te encontrarás con el miedo. Sentirás el frío en la barriga. Dudarás. Pero esa es la señal de que vas por buen camino. El miedo nunca aparece cuando estás dentro de tu zona de confort. Aparece cuando empiezas a moverte hacia lo desconocido. Y lo desconocido es el territorio donde viven los resultados extraordinarios. Recuerda, Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla, pero cada intento era una declaración de valentía. Ford quebró antes de construir su imperio.
pero no permitió que el miedo lo definiera. Oprah fue despedida y humillada al comienzo de su carrera, pero decidió que su voz sería escuchada, y lo fue. Tú también puedes decidir. Y si quieres, empieza poco a poco. Haz una llamada que has estado evitando. Graba un video aunque te tiembles. Comparte tu idea aunque esperes críticas. Da un paso hacia aquello que más temes. Y verás, el miedo comienza a disminuir cuando empiezas a actuar, porque se alimenta de la inercia, pero muere con el movimiento. El 97% se rinde al miedo, el 3% lo reconoce, pero sigue adelante. Y esa es la diferencia que construye legados. El tercer motivo por el cual el 97% de las personas nunca alcanzará el éxito es la ausencia de disciplina consistente. El fracaso en transformar intenciones en rutina. La mayoría de las personas se inspira un día, planea 2, intenta 3 y abandona en el cuarto. Confunden entusiasmo con compromiso, voluntad con hábito, empezar con concluir. Pero el éxito no es un rayo que cae del cielo. Es una construcción que exige ladrillo sobre ladrillo día tras día, incluso cuando el clima no coopera. Fíjate bien. No es lo que haces de vez en cuando lo que moldea tu vida, sino lo que repites todos los días. El 3% que triunfa no son superhumanos, son disciplinados. Crean un sistema, siguen ese sistema, lo ajustan cuando es necesario, pero no abandonan la estructura. Y es esa estructura la que sostiene sus sueños cuando la motivación flaquea, porque flaqueará. Durante mis entrevistas con los mayores titanes del éxito, noté algo curioso. Ninguno de ellos dejaba su éxito a merced de la suerte o de la emoción del día. Tenían rutinas, ritualizaban sus objetivos, reservaban tiempo específico para pensar, actuar, planificar, revisar. Era como si trataran sus sueños como una empresa seria, y eso es exactamente lo que tú debes hacer. Thomas Edison era obsesionado con la productividad. Dormía poco, trabajaba en bloques organizados, registraba cada experimento. Henry Ford se levantaba temprano y analizaba informes con atención milimétrica. Benjamin Franklin dividía su día en horas de foco absoluto y reflexionaba sobre sus errores por la noche. Esto no es romanticismo, es método. El éxito es método. ¿Y por qué el 97% no logra mantener la disciplina? Porque buscan comodidad, no resultados. Viven presos al círculo vicioso del placer inmediato. Prefieren 10 minutos más de sueño que 10 minutos de lectura. Prefieren el scroll infinito de las redes al estudio que les daría libertad. Y cada una de esas microdecisiones, cuando se suman, dibujan la ruta de una vida estancada. Si quieres entrar en el 3%, comienza con lo básico. Crea una rutina matutina poderosa. Despiértate a la misma hora todos los días. Escribe tu propósito. Lee algo que alimente tu mente. Visualiza tus metas. Haz una lista de 3 acciones que realizarás. Y después, hazlo. Y al final del día, revísalo. ¿Qué funcionó? ¿Qué puede mejorar? Esa repetición diaria crea raíces en tu subconsciente. Y con el tiempo, la acción correcta deja de ser un esfuerzo y se convierte en instinto. Así es como actúa la disciplina. Silenciosa al principio, poderosa con el tiempo. Al inicio será incómodo. Tu mente antigua resistirá, tus viejos hábitos gritarán, pero recuerda, estás reprogramando tu mente para el éxito, y eso exige fricción. Todo crecimiento exige esfuerzo. No hay cosecha sin semilla, tierra, agua, sol y espera. Durante los 30 días de transformación tendrás ganas de parar, te cuestionarás. Habrá días buenos y días malos, pero prométete una cosa. No romperás la cadena. Un día sin disciplina puede parecer inofensivo, pero 2 ya forman un nuevo patrón. 3, un nuevo hábito. Y así el antiguo tú regresará sigilosamente. El que promete y no cumple, el que sueña y no realiza, el que intenta y retrocede. Y tú no eres esa persona. Ya no.
Sé como el escultor que sabe que cada martillazo, por pequeño que sea, lo acerca a la forma perfecta. Mantén el ritmo, honra tu tiempo. Sé digno del futuro que deseas, porque se está construyendo ahora mismo en lo que decides repetir. El cuarto motivo por el que el 97% de las personas nunca alcanzan el éxito es que viven rodeadas de influencias negativas y subestiman el poder del entorno en sus resultados. Sí, el entorno, lo que escuchas, ves, lees y especialmente con quién convives, tiene el poder de levantar imperios dentro de ti o de enterrarlos antes incluso de que nazcan. La mayoría cree que basta con querer mucho, con trabajar duro, pero ignora el entorno adecuado y te darás cuenta. Tu mente se envenena poco a poco, tu enfoque se dispersa, tu energía se agota. Y cuando menos te lo esperas, estás saboteando tus propios planes, no porque no tengas potencial, sino porque estás rodeado de voces que te minimizan, patrones que te frenan, distracciones que te mantienen en la mediocridad. ¿Has oído la frase, eres el promedio de las 5 personas con las que más convives? Es brutal y cierta. Pasa tiempo con gente perezosa y pronto tus metas parecerán exageradas. Estate cerca de gente que se queja y te convertirás en un experto en justificar el fracaso. Ródeate de personas que nunca se arriesgaron y tus ambiciones morirán en el borrador. Pero rodéate de visionarios y tus sueños parecerán tímidos. Convive con personas que logran sus objetivos y tus estándares se elevarán. Escucha a diario palabras que inspiran. Lee historias de superación. Consume contenido que alimente tu fe y tu valentía y comenzarás a operar en otro nivel de conciencia. Mira el ejemplo de Andrew Carnegie. Creció en una familia pobre, pero desde joven se rodeó de libros y más tarde de hombres de negocios. Entendió pronto que el entorno no era solo el lugar donde vivía, sino lo que él elegía absorber. Construyó mentalmente un consejo de asesores invisibles basado en grandes hombres de la historia. Conversaba con ellos mentalmente por la noche. Alimentaba su mente con referencias elevadas, y eso lo guiaba con más fuerza que cualquier conversación real con gente común. Tú también puedes hacerlo, y debes. Empieza auditando tu realidad. ¿Cuáles son las 5 personas que más te rodean? ¿Qué ves todos los días? ¿Qué tipo de contenido alimenta tu mente? ¿Con quién compartes tus sueños? ¿Esas voces te elevan o te empequeñecen? Durante tus 30 días de transformación, necesitas ser implacable con lo que dejas entrar en tu mente. Esto no es arrogancia, es sabiduría. Deja de exponerte a noticias que solo siembran miedo. Deja de participar en conversaciones donde nadie tiene un plan, pero todos tienen una opinión. Deja de permitirte consumir contenido que te hace dudar de ti mismo. Crea, al contrario, un ambiente de crecimiento. Escucha audios de personas que han triunfado. Lee todos los días algo que expanda tu visión. Elige nuevos mentores, aunque sean virtuales. Habla menos con quien te frena y más con quien te impulsa. Si no encuentras a nadie a tu alrededor con esa energía, no hay problema. Ve solo. Porque al moverte, atraes a quienes están en la misma frecuencia. Y lo más importante, sé tú la influencia positiva de alguien. Sé el motivador de tu familia, el visionario de tu grupo, la referencia silenciosa en tu trabajo. Eso te fortalece, eso te compromete, eso te transforma. El 97% sigue atrapado porque no se da cuenta de que su prisión tiene forma de amistad, de distracción, de rutina cómoda. El 3% se libera porque tiene el coraje de romper el círculo, de cambiar los aplausos por el silencio, la compañía por el crecimiento, de alejarse para luego volver como referente. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia lo que entra en tu mente. Cambia con quién compartes tus días. Cambia lo que toleras. Cambia tu patrón de influencia. Y todo, absolutamente todo, empezará a cambiar contigo.
Ahora, ¿estás listo para el quinto y último punto? Aquel que cierra el ciclo y revela lo que realmente impide a la mayoría vencer. El quinto y último motivo por el que el 97% de las personas nunca alcanzarán el éxito es que no asumen la responsabilidad total de sus vidas. Prefieren culpar, justificar, señalar hacia afuera, cuando el único cambio real siempre empieza por dentro. Este es el error más grave, más profundo y más paralizante. Porque mientras creas que el problema está en los demás, también creerás que la solución está fuera de tu alcance. Y eso, amigo mío, es el tipo de creencia que condena a un ser humano a la mediocridad perpetua. Responsabilidad total no es un concepto ligero. Es una decisión diaria, a menudo incómoda, de mirarte al espejo y decir: soy el único responsable de los resultados que tengo. No importa si naciste en desventaja, si el mundo fue injusto, si te hicieron daño. Es posible reconocer el dolor del pasado, sin convertir ese dolor en una excusa permanente. Porque a partir del momento en que dices, la culpa es del sistema, de la crisis, del gobierno, del otro, entregas tu poder. Y quien entrega su propio poder no puede esperar ser libre. El 3% que triunfa son aquellos que ante el error asumen, ante el fracaso aprenden, ante la adversidad se reorganizan y lo hacen con humildad, pero con firmeza. Saben que la realidad puede ser dura, pero se niegan a ser víctimas de ella. Thomas Edison, después de más de 10.000 intentos fallidos de crear la bombilla incandescente, dijo con calma: no he fracasado, solo he descubierto 10.000 maneras que no funcionan. Esa respuesta no es solo resiliencia, es soberanía, es el tipo de mentalidad que no se doblega ante las circunstancias. Asumir la responsabilidad es mirar cada área de la vida, salud, finanzas, relaciones, carrera, y preguntarte: ¿qué depende de mí? Porque algo siempre depende de ti. Siempre hay un paso que dar, un hábito que cambiar, una decisión que tomar. Y cuando empiezas a operar desde ese lugar de mando, todo empieza a cambiar. El mundo puede seguir siendo difícil, pero tú te haces más fuerte. Y cuando te haces más fuerte, los problemas cambian de forma, de peso, de significado. Durante 30 días de transformación te encontrarás con excusas. Tu mente antigua querrá negociar contigo. Hoy no puedo, mañana empiezo, solo una vez más. Pero en ese momento tendrás una elección: actuar como el 97% que justifica o como el 3% que ejecuta. El éxito no exige perfección, exige responsabilidad. Incluso cuando se equivoca, el 3% asume, corrige, vuelve a empezar y continúa. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. Asumir la responsabilidad total no es una carga, es una liberación. Porque cuando entiendes que todo depende de ti, dejas de esperar, dejas de posponer, dejas de mendigar oportunidades. Tú creas, tú construyes, tú diriges. No porque todo sea perfecto, sino porque estás presente, despierto y en control. La mayoría nunca llegará ahí porque seguirá culpando a los demás, al pasado, a las circunstancias. Pero tú puedes y debes ser diferente. Puedes ser quien traza su propio destino con firmeza, incluso en tiempos inciertos. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso. El mundo empieza a responder a quienes se hacen cargo de su propia vida. Ahora que has escuchado las 5 razones que condenan al 97% a la estanflación y los 5 caminos que te colocan entre el 3% que logra sus metas, permíteme terminar con una llamada a la acción, algo que te impulse a partir de hoy a no solo saber, sino a actuar. Así que ahora, con todo lo que has escuchado, todo lo que se te ha revelado, todo lo que quizás ya sabías en el fondo, pero ahora has escuchado con la claridad de quien está listo, ha llegado el momento de la elección, ya no entre el éxito y el fracaso, porque esa elección ya está hecha cada vez que no actúas.
La verdadera elección ahora es entre seguir como estás o convertirte en quien naciste para ser. Has descubierto que el 97% vive sin un propósito definido, entregados al miedo, esclavos de la indisciplina, rodeados de influencias negativas y, peor aún, negando su propia responsabilidad. Viven a merced del azar, esperando una racha de suerte que nunca llega. Son maestros en señalar culpables, pero analfabetos en asumir su propio destino. Tú, sin embargo, ya sabes lo que necesitas hacer. Ya has visto cómo piensa, actúa, decide y persiste el 3%. Sabes que no son diferentes por suerte, sino por actitud. Asumen la responsabilidad, no retroceden, no negocian sus sueños con la zona de confort y ahora puedes unirte a ellos. El cambio empieza hoy, no mañana, no después de resolver tus problemas, no cuando todo sea más fácil. Es hoy, con lo que tienes, con lo que sabes, con la fuerza que aún ni siquiera sabes que tienes. Escribe ahora tu propósito, defínelo con todas las letras. Claro, directo, específico, conviértelo en un juramento. Ponlo donde tus ojos lo vean todos los días y luego actúa, aunque sea un paso, una llamada telefónica, un nuevo hábito, un no a algo que te distrae, un sí a tu disciplina. Elimina las excusas, cambia el lamento por la actitud, aléjate de lo que te debilita. Rodéate de lo que te fortalece. Di a ti mismo, con la firmeza de quien asume su propio destino: mi vida cambia ahora, porque yo lo decidí. Y si este contenido te ha conmovido, compártelo. Comenta, dale me gusta. No por vanidad, sino porque esto podría ser el empujón que alguien necesita para salir de la oscuridad. Si algo te ha despertado, no lo guardes, difúndelo, propaga. Forma parte de los que se levantan, no de los que solo observan, porque el mundo ya tiene demasiados críticos. Lo que necesita son realizadores. No naciste para sobrevivir, naciste para triunfar, y el camino comienza ahora, con un paso, con una decisión,